Buenos días, le damos la bienvenida a todos los asistentes a este webinar, esta vez con el tema Economía de Combustible y una eficiente combustión con CIRCOR. Lo que dice la presentación hoy día y el llamado es que siempre que se quema combustible para generar calor es importante controlar la eficiencia de la combustión. Los analizadores de oxígeno de la línea CIRCOR se utilizan ampliamente para controlar los procesos de combustión. Para el presente webinar vamos a contar con la presentación de Gonzalo Pineda, que es Product Manager GBC 03 y IBU 63, ingeniero civil electrónico, con un diplomado en gestión de activos y mantenimiento industrial, también con un diplomado en gestión de calidad del aire y control de contaminación atmosférica. Está en SIC desde el año 2012, ingeniero de proyecto y servicio para el sistema de medición continua de emisiones. Y también es Product Manager en sistema de análisis de gases y material particulado. Todas las consultas que ustedes necesiten hacer, por favor, ocupemos perdón, el botón Q&A que está en la parte baja de la pantalla, y si quieren hacer algún comentario específico pueden levantar la mano y yo voy a tratar de manejar eso para hacer al final de la presentación las consultas, o si, bueno, si es atingente a algún momento, lo haremos en el mismo minuto. Yo les paso el micrófono. Lo último que les quiero comentar es que este webinar está siendo grabado para después dejarlo disponible en nuestras redes, y que al final de esta presentación, de la presentación que va a hacer Gonzalo, nosotros les entregamos una encuesta digital, y en esa encuesta ustedes pueden indicarnos si les interesa que los contactemos por alguna asesoría técnica o comercial. Basta con que respondan sí y no, y nosotros hacemos ahí, Zoom nos da el mail de cada uno con el que ustedes se registraron. Así que muchas gracias, bienvenido Gonzalo, y bienvenido a todos los asistentes. Ok, gracias Rodrigo. Bueno, agradeciendo también su participación. Esta presentación la estamos realizando desde la subsidiaria de SIC en Santiago de Chile. Como comentario sobre SIC, el Grupo Alemán SIC es líder en la innovación y producción de sensores para la automatización. Contamos con más de 10.000 colaboradores alrededor del mundo y una cobertura de casi 90 países a través de 50 filiales. En Chile, en el caso particular de Chile, SIC está presente desde 1988, dando soluciones en el área en forma transversal a la industria, desde la detección de presencia, seguridad industrial, analizadores de gases, que es lo que vamos a ver hoy día, medidores de flujo o de caudal de gases, control de movimiento de motores, identificación y medición, instrumentación industrial en general. Así que también comparto la invitación de Rodrigo, que naveguen por nuestro sitio web sic.com, donde van a poder encontrar material relacionado con esta presentación y las distintas novedades sobre la automatización. ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a ver hoy día? Un resumen. Primero vamos a comenzar a hablar conceptos básicos de la ciencia de la combustión para entrar en el tema. Luego vamos a ver en la práctica cómo la medición de oxígeno nos va a ayudar en distintas aplicaciones para mejorar este proceso de combustión. Vamos a tomar uno de los principales equipos que tiene SIC para la medición de oxígeno de proceso. Y vamos a comenzar a hablar sobre cómo este equipo, que ocupa una celda de circonio, puede funcionar bajo estas condiciones de combustión. Y luego, para finalizar, un resumen de las características técnicas de una de las versiones que tiene SIC, que es el modelo CIRCOR, en su versión de CIRCOR 200. Vamos a hacer un resumen del detalle de las características técnicas. Bueno, para comenzar, cuando uno busca en la literatura la definición de combustión, encontré esta definición que es muy breve y muy clara, en la que dice que la combustión es una reacción química de rápida oxidación de una sustancia combustible en este caso, donde el elemento oxidante principal
es el oxígeno, y en esta reacción se genera calor, o sea, es una reacción exotérmica, y usualmente va acompañada esta reacción por luz, no necesariamente en todos los casos, pero usualmente sí se ve luz y da origen a una llama. Si expresamos esta misma reacción a través de una relación que incluya factores, uno puede obtener lo que está en la segunda línea de la presentación, donde uno tiene un factor que un combustible, por ejemplo, un combustible fósil. Los combustibles fósiles se caracterizan por tener dentro de sus compuestos al carbono, al hidrógeno, algunas veces al azufre y a una combinación de distintos hidrocarburos. Esto, cuando reacciona con un comburente, como decía en este caso es el oxígeno, eh, lo que produce esta reacción es un producto de la combustión más una generación de calor. En el caso del componente, que el oxígeno, lo que uno ve en la práctica, que no es un oxígeno puro, sino que usualmente lo que se usa es un área ambiental, y el aire ambiental, que el mismo que nosotros respiramos, tiene 21% de oxígeno. Y el producto de esta combustión, más este calor, va a depender de cómo nosotros mezclemos estos dos factores de combustible y comburente. Entonces, de aquí nace una ciencia que es la ciencia de la combustión, que deriva en una ingeniería, y que lo que busca básicamente es optimizar este proceso de combustión ocupando la velocidad de estos factores, su eficiencia y su control para poder llegar a un proceso óptimo. En esta misma reacción existe una combustión que es la ideal, o que es la teórica, o que es la combustión completa, que básicamente se ve solamente, que se ve básicamente en la teoría y en procesos de laboratorio, donde en una combustión ideal lo que se consigue es que el carbono se transforme en un dióxido de carbono, el hidrógeno se va a transformar en H2O, en agua, y si hay presente azufre, este se va a transformar en dióxido de azufre. En la búsqueda de la mejor relación entre combustible y comburente, es que en la práctica lo que se ve es que la cantidad de aire que se proporciona en una combustión es un factor importante. Hay que primero notar ese hecho. El cálculo de estas relaciones entre reactivos y productos es lo que se conoce como una relación estequiométrica. De este concepto nace el aire estequiométrico, que es básicamente la cantidad exacta de aire para que la combustión sea completa o ideal. Como les decía, como esta combustión completa o ideal o teórica no se ve en la práctica, lo que se ve es que hay una incorporación aumentada de aire. Por lo tanto, como resultado de esta reacción, lo que yo esperaría obtener es que me sobrara algún porcentaje de oxígeno como resultado de esta combustión, y en la cual que yo espero medir. Por lo tanto, ya reconocemos el oxígeno presente al inicio de la reacción o al fin de la reacción ya como un factor de referencia para medir si esta combustión está siendo cercana a la óptima o no. Pero bueno, el oxígeno no es el único factor que influye en un buen proceso de combustión. También, como se ve ahí, aquí en la ficha, está la temperatura de la llama, están las turbulencias en la reacción, está el tiempo de mezclado. Esa ecuación que se ve en la ficha no es más que la misma representación de la reacción anterior, que está en la ficha anterior, donde yo por un lado tengo un porcentaje de combustible, una proporción o ciertos moles de oxígeno, que me dan como resultado una cierta cantidad de dióxido de carbono, más un porcentaje de agua, más calor,
y esta ecuación es la de la combustión ideal. Por lo tanto, yo adicionalmente esperaría tener un cierto porcentaje de oxígeno también, y otros remanentes típicos, como son, por ejemplo, el monóxido de carbono. Eh, la combustión como proceso se encuentra presente en prácticamente todos los ámbitos industriales, desde la manufactura, la generación de energía, el transporte, hasta las áreas residenciales. En particular, en nuestra experiencia, reconocemos aplicaciones típicas, que son, por ejemplo, la optimización de combustión, que es básicamente de lo que se trata esta presentación. Uno la puede encontrar el control de combustión en cementeras, en generadoras de energía, en procesos que quemen desechos, en calderas en general. Pero no es la única. También la medición de oxígeno uno la puede encontrar como parte de un proceso de normalización de la medición de oxígeno en los sistemas de medición continua de emisiones, como son los SEMS, o también en el control de ambientes inertes, donde lo que se busca evitar es la presencia de este gas reactivo, que es el oxígeno. Eso se puede encontrar, por ejemplo, en metalúrgicas con el control de hornos de calor. Y también en aplicaciones donde se busque controlar este compuesto de oxígeno en general, por ejemplo, en las plantas químicas de ácido sulfúrico. Como les decía recién, una de las aplicaciones típicas para SIC es el control de combustión, y como veíamos en las fichas anteriores, tener en tiempo real y lo más pronto posible cuál es la concentración de oxígeno que tiene como resultado este proceso de combustión, es un factor importante que me dice de qué calidad es mi combustión que estoy produciendo. Pero no es solamente el único, el del oxígeno, también existen otros compuestos como el monóxido de carbono o como el dióxido, y que para esos casos también sí tiene soluciones, como son el caso del modelo GM901 para la medición de CO, o el GM35 para la medición de CO y CO2. La medición de todos estos compuestos nos dan una visión muy clara y en tiempo real de cómo está mi proceso de combustión. Eh, en, una, eh, en una estadística interna o basada en nuestra experiencia, la mayor cantidad de aplicaciones que tiene SIG para esta línea Circle es la misma control de combustión, la cual está presente, hace una estadística que se hizo hace algún tiempo atrás, en un 50% de nuestras aplicaciones. Y la gráfica que está más abajo son las industrias, o son los tipos de industria donde se aplican estos equipos, y según la gráfica se puede ver que existe en forma transversal en todos los tipos, en todos los rubros de la industria, que va desde la quema de residuos, la generación de energía, cementera, alimentos y metalúrgica sobre todo. Ahora, tomemos uno de los modelos, una de las versiones en particular de este modelo CIRCOR, que es el CIRCOR 200. Aquí hay una ficha introductoria, y el CIRCOR 200 es un analizador, obviamente, de oxígeno in situ, es decir, que mide las condiciones de oxígeno dentro del ducto o de la chimenea, es decir, la muestra no se extrae, mediante una celda de circonio. El equipo está certificado en la norma 15267, que es una norma europea que certifica los sistemas de automatización de medición periódica
en fuente fija, y dentro de sus características es un equipo que puede trabajar en temperaturas de proceso hasta los 1600 grados, es un equipo que se calibra en forma automática, que tiene varios opcionales, varias longitudes de sonda. La que ven a su derecha es una imagen de ese modelo donde se ve su sonda con su unidad electrónica, y tiene varias interfaces que vamos viendo en detalle conforme pasan las diapositivas. Partamos por entender cómo funciona una celda de circonio, que es el principio base por el cual este equipo mide oxígeno. Como les decía, es un equipo in situ, que es el opuesto básicamente a un equipo extractivo, y se describe los equipos in situ como la forma de tomar una medición en el mismo lugar donde se está produciendo el fenómeno, pero esta muestra no se altera en sus condiciones originales, como sí podría llegar a hacerlo con un sistema extractivo. Hay un pequeño video donde se ve gráficamente cómo funciona esta celda de circonio. Espero que puedan verlo en su computadora en forma fluida. Lo voy a echar a correr ahora. El sensor de circonio usa una delgada pieza de circonio recubierta a cada lado con un platino poroso. Por un lado, el sensor está expuesto a un aire de referencia, a una concentración de oxígeno constante, y por el otro lado está presente el gas de proceso. El platino funciona como un catalizador de las moléculas de oxígeno, convirtiéndolas en iones de oxígeno. Así estos iones pueden migrar a través de este electrolito de circonio. Cuando la concentración es igual a ambos lados del sensor, la migración de iones de oxígeno a través del circonio es cero. Pero cuando la concentración difiere, la migración empezará a crecer hasta tratar de establecer el equilibrio. Esta reacción entre los dos electrodos genera un potencial eléctrico que puede ser medido. Entonces encontramos una generación de potencial que es proporcional a esta concentración de oxígeno. Por lo tanto, podemos establecer una relación entre la concentración de oxígeno y esta medición en milivolt. Obviamente esta no es la señal que se entrega como medición final, sino que esta medición de milivolt primero entra a la unidad electrónica, donde el procesador la procesa, valga la redundancia, y la entrega como una señal de corriente proporcional a la cantidad de oxígeno en forma lineal. ¿Dónde se encuentra este sensor de oxígeno dentro de la sonda? Esta es una imagen muy clara de la sonda, donde se ve primero que en la punta hay un filtro con su protección de filtro, y luego más adentro viene la celda donde está ubicada dentro del círculo rojo. Si yo hago un corte transversal de esta sonda de esta celda de circonio, lo que yo voy a tener es la imagen que viene a continuación, donde la punta se ve donde está expuesta este proceso, donde se ve el sensor. También hay una protección de esta misma celda para estas condiciones tan agresivas de proceso. También tiene un calefactor, porque esta celda debe mantenerse caliente, ya que trabaja a una temperatura de unos 800 grados. Y también se ve la inyección de este aire de referencia, que puede ser, como les decía, un aire ambiental que se encuentra a 21% de oxígeno. Y para controlar que esta temperatura de la celda funcione correctamente, también hay una termocupla. ¿Cuáles son las características técnicas de este Zircor 200? Que es una de las versiones de la línea Zircor. Este es un esquema donde se ve el equipo completo.
se puede ver si vamos de izquierda a derecha la unidad electrónica, donde se procesa esta señal de milivolt que está entregando la sonda. Se ven dos líneas también, una que es la línea neumática, que lleva el aire de referencia desde la unidad electrónica, y una línea de señales y alimentación. Luego a la derecha se ve la sonda en su totalidad. En este caso, esta es la versión de la sonda que tolera hasta los 600 grados. Las versiones de sonda para 1400 y para hasta los 1600 tienen una configuración un poco distinta. Y ya se ve aquí en la punta el filtro donde las emisiones pasan en forma transversal. De lo que usted ve aquí en la imagen, SIG puede proveer todo, desde la sonda hasta la unidad electrónica, pasando por los accesorios de protección y de montaje incluidos junto con los cables. Si me fijo solamente en la sonda, esta sonda requiere un tubo de protección, que es un elemento 100% mecánico, donde básicamente la brida del tubo de protección es la que va montada sobre el ducto. Contamos con varios tamaños para las distintas sondas, desde ANSI 3 pulgadas, 4 pulgadas, hasta en normativa ADN. Y luego está la brida propia de la sonda, donde si yo separo estas dos piezas, se ve como la imagen que está arriba, sin el tubo de protección, donde está la celda en el extremo más el filtro. Ahora, como les decía, para las condiciones de proceso de sobre los 600 grados, para los 1400 hasta los 1600, lo que usamos es un tubo de protección refrigerante. Lo que hace es tomar una distancia con las condiciones directas de proceso, y para tomarlas, que se enfríen estas condiciones y después devolverlas al mismo ducto. Esta configuración se encuentra en largos de tubo de protección de los 500 y los 1000 milímetros. Como les decía, tolera temperaturas de trabajo hasta los 1400 o los 1600 grados. También proporciona una protección frente a altos niveles que se pueden encontrar de material particulado. En este caso se ocupa solamente la sonda de los 520 milímetros, que es uno de los tantos modelos de largo que tiene el Zircor 200, y adicionalmente se pueden establecer otras configuraciones, como la incorporación de un eyector para que tome muestras de forma más rápida y tenga mejores tiempos de respuesta. Es así como este equipo se puede montar en el ducto, ya sea en un ducto horizontal o en un ducto vertical. Están las dos opciones disponibles. También, como les decía, en la punta del equipo existe un filtro, y ese filtro también existe en distintos tipos, de distintos materiales, y lo que uno básicamente es adaptarse a las condiciones de proceso para que la respuesta del equipo sea óptima. Distintas tolerancias de temperaturas de trabajo, resistencia mecánica de cada filtro. En SIG se eligen de acuerdo a las aplicaciones de medición de combustión. Asimismo, este equipo puede ser calibrado. Aquí hay un esquema de
cómo es la forma de que calibra. Como les decía, tiene la sonda requiere de una inyección de aire de referencia, que puede ser un aire de instrumentación, o puede ser un aire que puede tomar por aire ambiente a través de un opcional de una bomba interna en la unidad electrónica, y el equipo, este mismo aire de ambiente que ocupa como referencia, puede usarlo para hacer sus calibraciones. Si se elige el opcional de la electroválvula, que es la imagen que está aquí abajo, se puede programar para que el equipo calibre en forma automática y periódica en un punto a través de este aire ambiente. También se puede usar un gas de cilindro con una concentración conocida. Entonces, al equipo también se le puede calibrar en 2 puntos, uno con el aire de referencia que ocupa en forma permanente y también con este gas de cilindro. La ventaja de hacerlo con la electroválvula es que el cilindro puede trabajar a distancia si se conecta en la unidad electrónica, donde son las líneas neumáticas las que transportan estas concentraciones de aire de instrumentación y de gas de cilindro hasta la misma sonda. Pero también hay unas opcionales de sonda que son más simples, como se ve en la imagen que está aquí arriba, donde ya es una operación semiautomática, donde uno tiene que abrir manualmente esta válvula cada vez que el equipo quiera calibrar. También existen opcionales para condiciones de proceso agresiva, como son altas concentraciones de monóxido de carbono, altas concentraciones de dióxido de azufre o de fluoruro de hidrógeno. Entonces, en esos casos, ocupamos una celda larga vida de circonio que tiene 2 capas adicionales en el sensor, donde estos compuestos agresivos se adhieren a estas superficies extra de la celda, extendiendo la vida útil de la celda como consecuencia. Pero, como dice ahí, sin dejar que el oxígeno se mantenga pasando esta celda para poder medirse. Dentro de las unidades electrónicas existen varias opciones, que está la estándar de acero carbono o de acero inoxidable, que tiene una protección IP66, y también podemos encontrar algunas variantes como son esta unidad electrónica para condiciones ambientales más agresivas, que son en fibra de vidrio, o una unidad de interior de rack de 19 pulgadas. También dentro de las interfaces de comunicación con que cuenta este equipo, viene de base con una comunicación Bluetooth para poder conectar al celular a una aplicación que tiene SIG para los celulares, que viene como estándar en todos los analizadores, y también viene como opcional la comunicación serial en las distintas configuraciones, como son RS232, 485, o Modbus RTU, HART o Fieldbus. También tiene distintos opcionales. Es un equipo que es muy versátil con sus accesorios y con sus formas de configuración. Entonces podemos encontrar desde cubierta de intemperie para la sonda, para la unidad electrónica, bridas para el montaje en chimenea, como hablábamos anteriormente, los distintos tubos enfriadores, cubierta para condiciones agresivas de intemperie, hasta eyectores o bombas internas de la misma unidad electrónica. Como decía en un inicio, lo que se tomó fue una de las versiones del Circor, que es el Circor 200, pero eso no es la única. También existen unas versiones más básicas, que son la del Circor 100, y otras que son como la del Circor 320, y ahora este año lanzamos
la versión de CIRCOR para condiciones explosivas. Aquí en la ficha se pueden ver las distintas diferencias que existen entre una y otra versión. Si necesitan ahondar en este tema o en alguna característica en particular, me pueden contactar, no hay ningún problema, y podemos revisar su aplicación y hacer una configuración que es la que mejor se adapte. Bueno, esa sería mi presentación. Agradecer su atención, y los invito a que me contacten para que podamos ver su requerimiento de forma particular. Muchas gracias, Gonzalo. Muy didáctica tu presentación, con harto tema técnico de alto nivel, así que excelente. No sé, hasta el momento no hemos recibido preguntas. Yo creo que fuiste muy concreto en tu presentación. Entonces, por el momento, lo que yo les quiero pedir es que nos contesten la encuesta donde ustedes pueden, bueno, tanto calificar lo que se vio en esta presentación, como pedirnos que un ejecutivo los contacte tanto técnica como comercialmente. ¿Hay algo más que tú quieras comentarnos, Gonzalo? No, yo estoy... Por ejemplo, ¿en qué proyectos hemos estado trabajando similares a esto que puedan ser interesantes? Sí, tenemos estos equipos CIRCOR en el caso de Chile instalados habitualmente como parte de nuestro departamento de servicio que se encarga de acompañar en el ciclo de vida completo del equipo, desde el montaje hasta la instalación, hasta el mantenimiento. Nuestra idea es siempre acompañar al cliente en su proceso para que el equipo funcione en óptimas condiciones. Y es una de las ventajas que tenemos como SIC aquí en Chile, que nuestro departamento de servicios se encuentra aquí en Chile, con lo cual tenemos mejor tiempo de reacción y atención. Buenísimo. Mira, en cuanto a preguntas, hay una que es bien interesante respecto a la ventaja económica entre un sistema extractivo y otro in situ CIRCOR. Sí, claro, buena consulta. La verdad es que apuntan, yo creo, para requisitos distintos. Usualmente lo que uno ve como parte de los sistemas extractivos, que SIC también tiene como parte de su línea todo un área de sistemas extractivos, apuntan más a la medición de emisiones para el control de normativas medioambientales. El caso de los CIRCOR apuntan más a un control de procesos. Esa sería la gran diferencia. Y dentro de las ventajas es que el equipo CIRCOR es mucho más económico que el sistema extractivo. Perfecto, excelente. Bueno, hay una pregunta que nos hace Carlos, dice, a lo mejor se contestó durante la exposición, pero nunca está de más repasarla. Dice que no ve cómo retroalimenta al control del sistema de quemador. La verdad es que la función principal del equipo es entregar la medición de oxígeno, no es hacer el control. Es a través de la medición de oxígeno y de los distintos niveles que básicamente que establece el que opera el equipo, si esos niveles de oxígeno están acorde a su proceso de combustión o no. En ese caso, donde lo que el equipo trata de hacer es entregar a través de todas las interfaces de comunicación cuál es el nivel en tiempo real y rápido de cuál es su condición de oxígeno
en su proceso. Ok, bueno, nosotros ahora estamos cambiando un poco la metodología de contacto para el post-webinar. Entonces, estamos enviando las presentaciones en modalidad PDF y luego les enviamos también el link de donde está subiendo donde queda subido el video. Em, una consulta me hacen si la medición se usa para un control PID sobre el damper de aire. Sí, claro, es un buen ejemplo de aplicación. Se ocupa la medición de oxígeno para hacer un control sobre el damper. Perfecto. Ok, bien, entonces, como les comentaba, yo les voy a enviar la presentación y luego las personas que nos pidieron que los contactáramos directamente, por supuesto, lo vamos a coordinar para que sean contactados rápidamente. Y con eso estamos terminando el presente webinar. Te agradezco mucho, Gonzalo, tu presentación y si quieres decir algunas otras palabras finales. No, agradecer Rodrigo y agradecer también a todos los participantes. Ok, muchas gracias, que tengan todos un muy buen fin de semana y nos estamos viendo prontamente. Hasta luego, Gracias. adiós. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias.